Hola, Dios les bendice. Pues vamos a continuar con nuestras pláticas. Fíjate que el día de hoy estaba yo leyendo Juan 3, sí, el capítulo 3, donde habla de Jesucristo, donde habla cómo Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, para que fuéramos nosotros salvos. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios nos ama, que en ese aspecto se preocupó para que nosotros no fuéramos condenados, ¿sí? Para que no viniera la condenación a nosotros. Dios te bendice, Eris Alberto. Fíjate, ¿cómo nos ama tanto Dios? Que sabiendo que pecamos nosotros en el Edén, al momento en que Adán y Eva pecaron por desobediencia, todo perdimos la gracia de que teníamos con Dios, que hablábamos con Dios, platicábamos con Dios. Perdimos también un paraíso hermoso que Dios hizo para nosotros. Perdimos muchas cosas en ese momento en que se desobedeció a Dios. Y Dios condenó tremendamente a la mujer, condenó a la serpiente, condenó también al hombre. Ahí realmente, aunque aparentemente casi no se perdió nada, se perdió mucho en esa desobediencia, porque perdimos prácticamente nuestra espiritualidad, perdimos prácticamente todo lo que Dios nos había dado. Entonces Dios nos ama a tal grado, en tal forma, que nos envió a su único Hijo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesucristo era el único que es completamente sano, completamente, bueno, más bien dicho, completamente santo, ¿sí? Es el único que por amor a nosotros se sacrificó en la cruz para que todo el que en él creyera tuviera vida eterna, ¿sí? Para que todo el que en él creyera fuéramos salvos, ¿sí? Estuviéramos salvados, pudiéramos regresar a esa vida eterna que llevábamos con el Padre. Restauró nuestra imagen y semejanza con Dios. Poco a poco lo va restaurando de acuerdo al proceso que cada uno va llevando. Fíjate, Dios no quiso condenar al mundo, porque pues para él hubiera sido deshago al ser humano y vuelvo a ser otro tipo de seres humanos. Pero no lo hizo así a pesar de nuestra maldad. Dios nos tiene tanto amor que sinceramente no. Fíjate, la condenación vino por un hombre, ¿sí? Y porque el mundo amó las tinieblas que a la luz. Quiso más amar lo pecaminoso, la oscuridad, ¿sí? Las tinieblas, lo mal, que realmente amar lo que es a Dios, lo que es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y ante la luz de Dios, pues salían a flote todo lo que se estaba haciendo mal. Entonces, por eso el ser humano quería hacer lo malo, ¿sí? Y aborrecía la luz. Fíjate cuántas de nosotros no hemos visto que a pesar de que Dios nos ayuda, nos manda a Jesucristo, nos da la oportunidad de nuevamente estar cerca de Él, de ser restaurado su imagen y semejanza. ¿Cuántos de nosotros no hemos preferido mejor que todos queden en tinieblas? Que no salga la verdad a la luz. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no queremos obedecer a Dios, no queremos que Dios se haga cargo de nuestras vidas. Queremos seguir sintiéndonos autosuficientes, queremos seguir haciendo lo que
a nosotros nos gusta. Esas obras malas que en lugar de llevarnos a vida eterna, nos condenan. Pero aún así Dios dijo, bueno, les mando a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, que lo cree en su corazón y lo confiese con su boca, sea salvo, ¿sí? Para que no se condene, para que sea salvado por la gracia de Dios, ¿sí? Para que sea salvado porque Dios así nos amaba, así nos quería a tal grado. Fíjate, Dios es tan maravilloso que nos mandó completamente la verdad que es en Jesucristo. Esa luz brillante, ¿sí? Para que todas aquellas tinieblas desaparecieran y las obras de Dios de acuerdo, bueno, las obras que hacía Jesús fueron hechos en Dios. Dios fue el que mandó aquí todo para que Dios obrara en nosotros. Fíjate que yo me estaba acordando ahorita que te estoy diciendo, me estaba acordando cuando a mí me hablaban de Jesús. A mí no me gustaba. Cuando me empezaban a platicar y a decir, me ponía un poquitín de malas, me ponían un poco así como que de mal genio. Porque decía yo, ya van a empezar, ya me van a estar diciendo, ya me van a estar tornando y pues realmente yo no tengo ganas de estar escuchando. Pero aún así en su infinito amor Dios no me soltó, Dios no me dejó. Siempre estuvo conmigo, siempre estuvo al tanto de mí. Me ayudó a entender que necesitaba de Dios. Empezaba a sentir esos vacíos, empezaba a sentir esa situación de que no me sentía yo a gusto. Andaba buscando en otras situaciones, ¿sí? Ese llenar espiritual. Fíjate, muchos de nosotros luego a veces que andamos buscando, todas y cada una de las doctrinas o ideologías del mundo, ¿sí? Y andamos buscando lo que Dios nos da. Muchos tratan con los ángeles, como decíamos anteriormente en otro video. Muchos tratan de que a través de los ángeles sea llenado esa espiritualidad que les falta. Nada más que lo único erróneo, más bien dicho, pues todo prácticamente, es que los ángeles no se mueven porque nosotros queremos o no nos hacen lo que nosotros queremos. Si tú no hablas primero con Dios, un ángel no se mueve. El ángel está bien enterado, bien entendido, ¿sí? Y es muy obediente solamente a la voz de Dios. Los únicos que se mueven en desorden son los demonios, esos ángeles caídos. Esos son los que sí hacen con tal de atraerte, con tal de enseñarte mal. Te vas metiendo aparentemente con seres de luz, pero acuérdate que también el demonio fue un ser de luz, que fue el principal de los seres de luz. Entonces ellos te van engañando hasta que pierdes. ¿Por qué? Porque únicamente Dios es el único que te puede ayudar, es el único que te puede ayudar a transformar tu vida. Jesucristo con su venida al mundo, ¿sí? Jesucristo es el único en el cual a través de él obtienes la vida eterna. No hay nadie más. No hay nadie más, ¿sí? Tú puedes tener muchas ideologías, pero la verdad proviene de Dios. Dios en su amor, como decimos, nos mandó a su Hijo unigénito. Nos mandó ese ser maravilloso, que si tú crees en Él, ¿sí? Y tú le pides que entre a tu vida, Él va a ir transformando tu vida. Pero muchos de nosotros no nos gusta el cambio, no nos gusta el estar
estar sujetos a alguien. Yo me fijaba y escuchaba unas prédicas. Y me he estado fijando en las películas porque últimamente he estado prestando mucha atención en todas ellas. Me he estado fijando, y si tú te pones atención vas a ver que aún en las películas más, ¿cómo decirte? Que no creen, ¿sí? Más ateas, por decírtelo así. Aún en esas películas se hace manifiesto Dios, ¿sí? Empiezas a ver la trama y en la trama se manifiesta Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, aunque ellos quieren que no te centres en Dios, de una u otra forma tú ves cómo Dios se manifiesta ahí, cómo te está dando la oportunidad de decir aquí estoy contigo. Tú nada más decides cuando quieres venir a mí. Fíjate, hay películas que están tomando de ocultismo, llámale como quieras. Esas películas de ocultismo, aun si tú te prestas atención, por mucho que aparentemente la gente mala hace lo bueno, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿sí? Aún en ese momento, tú ves la diferencia entre Dios y el enemigo, ¿sí? Tú ves cuáles son su mover de cada uno. Ves que Dios te permite ese libre albedrío para que tú decidas qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Si tú te pones a ver una película, ahorita he estado viendo yo una serie de doctores, ¿sí? Vi la de Grey, vi la de ¿cómo se llama? Anatomía de Grey, la de Chicago Med, y ahorita vi también otra de un doctor, sí, Good Doctor, algo así se llama, que son las tres que he visto. Y yo me quedo viendo, me quedo analizando, aunque no te tocan del tema de religioso, del tema de Dios. Si tú te pones a ver realmente las películas y a analizarlas, no razonarlas, no utilices ni la lógica ni el razonamiento. La fe no entra por lógica y razonamiento. Si no te pones a analizarlas, tú vas a ver el mover de Dios tan tremendo. He visto cómo Dios, hay personas que les da la oportunidad de que regresen a Él. He visto cómo hay personas cuando ya terminan su periodo, si su tiempo de vida, se van, solitas se van, no necesitan de mucho. Y hay otras que aún siendo que ya no dan absolutamente nada por esas personas, solitas o a través de alguna esta operación o a través de alguna cosa, tienen posibilidad de seguir viviendo. Tú te das cuenta cómo Dios te está llamando en cada momento, a través de accidentes, a través de enfermedades, a través de relaciones que te acerca a la gente para que te ayude. Tú ves cómo Dios no cesa de llamarte, ¿sí? No se digan noticias, las noticias escuchas tantas y tantas cosas que a través de ellas, ¿sí? Viene la palabra que te dice, aunque veas que todo se derrumbe a tu alrededor, 1000 de un lado, 10,000 del otro, etcétera, etcétera, no le prestes atención a lo que dice el hombre, préstale atención a lo que dice Dios. Y empiezas a ver las noticias y todo. Y te dejas de ver lo negativo y empiezas a ver lo que Dios está haciendo en favor de las personas. Empiezas a ver no como negativo de que se hayan muerto la gente,
sino empiezas a ver y dices, bueno, sí es cierto, terminó su tiempo y se fue. ¿Por qué? Porque hay personas que viven todavía a pesar de tantos y tantas situaciones, siguen viviendo. Hay personas con cáncer que pasan por una, por otra más, y es tanta su situación de vivir que Dios todavía les presta vida. Y Dios les está llamando a través para que ellos vuelvan los ojos a Dios. Hay personas también que a través de tratamientos y tratamientos y tratamientos, ¿sí? Aunque su cuerpo se va deteriorando, quieren aferrarse a la vida. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa más allá que la vida. Se siguen aferrando, se siguen aferrando. Y hay también situaciones donde los niños con cáncer, llega el momento en que los mismos niños le dicen a su familia, déjame ir, ya no me detengas, ya no me retengas, ¿sí? Déjame ir. O muchos niños que no quieren irse por el hecho de que van a dejar tristes, apesadumbrados a la familia, ¿sí? Siguen sufriendo los niños, la gente mayor, ¿sí? Aquellos que tienen enfermedades incurables, siguen sufriendo con tal de no hacer, ¿cómo te...? No permitirles que pasen por el duelo las personas. Ahí es cuando yo me quedo pensando y digo, bueno, Dios amó tanto a su Hijo que permitió que viviera, permitió vida desde que nació hasta los 33 años aproximados, ¿cómo se llama? Su caminar, que empezó su obra, Jesucristo, que te quedas pensando, ¿qué hizo Dios en esos 33 años? ¿Cómo estuvo preparando a Jesús? ¿Cómo le estuvo diciendo? ¿Cómo le estuvo enseñando? ¿Cómo le estuvo quitando el miedo? Porque era 100% humano, igual que tú y que yo tenía miedo. Pero nada más aquí la diferencia es que él tenía los ojos bien puestos en lo que iba a hacer. Si caía, se iba y se ponía a orar con el Padre, a pedirle, etcétera, etcétera. Y seguía firme en la obediencia a Dios. Sí. A Adán y a Eva se les dio todo y lo perdieron todo por desobediencia. Jesucristo viene al mundo a sufrir por nosotros. Sí. A perder todo por ganar. Sí. Fíjate qué forma tan diferente. Adán y Eva tuvieron y perdieron. Jesucristo vino a sufrir y ganó muchas cosas. Sobre todo, ganamos nosotros, porque por esa gracia que no nos merecíamos, porque somos pecadores, Dios no nos condena, nos manda a Jesucristo para aquel que en él cree tenga vida eterna. Dios nos ama a tal grado, sí, a ti, a mí, a todos, sí, a la gente peor del mundo como a la gente, según esto, muy, muy valiosa. Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que estemos con Él. Hay unos que nos acercamos más, hay unos que nos acercamos menos a Dios, pero no por eso nos deja de amar, ¿sí? Aquellos que se alejan, Dios los empieza a jalar y a jalar y a jalar para acercarlos. A lo mejor no tan en una forma tan fácil como quisiéramos, ¿sí? Porque muchos de nosotros, hasta que no vemos las cosas, no entendemos, ¿sí? Muchos somos muy
testarudos, muy necios, que a pesar de que se nos está dando todo en las manos, no lo queremos aceptar. Pero también hay otros que se van acercando y se acercando a través del testimonio de sus hermanos, a través de lo que ven, a través de lo que escuchan, a través de la presencia de Dios. Y entre más te acerques tú a Dios, más platiques con Él, más estés cerca de Él, Dios te va a ir revelando cada día más todas las cosas que tiene para ti, los tuyos. Fíjate cómo es Dios tan maravilloso, que a pesar de mis errores, que a pesar de las fallas que tuve, que a pesar de mi necedad y soberbia que tenía, Dios empezó a hacerme sentir ese vacío, ese vacío, ese vacío, ¿sí? Yo lo escuchaba en mi corazón, lo escuchaba en mi mente, ¿sí? Cómo Dios estaba siempre conmigo. Cuando me empecé a separar de Él y todo, que no quería yo prestar atención, que quería ser una persona independiente, que no me quería sujetar a nadie, etcétera, ¿sí? Yo ya no escuchaba a Dios porque estaba demasiado alejada de Él. Pero aún así, Él no se arrepintió de haberme creado, sino al contrario, me mandaba personas quien me hablaran de Él, me mandaba mensajes de personas, sí, que me hablaban de Él, me trataba de jalar, me permitió pruebas muy fuertes, sí, porque ahorita ya sé que no es porque el enemigo quiera hacerme algo, no, es porque Dios así lo permite para acercarme a Dios, ¿sí? Es porque Dios así lo está permitiendo para que realmente me acerque a Dios y le diga yo a Dios, Señor, heme aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a parar, nunca va a parar de algo. Si ya te tiene en la mira, no te va a soltar jamás. Porque Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que estés cerca de Él. Fíjate, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas situaciones, Dios me hablaba y me decía, aquí estoy. ¿Sí? A pesar de que tuve que pasar por pruebas muy fuertes, tuve que pasar por situaciones muy fuertes para que entendiera y comprendiera que Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces tú no has pasado por ese tipo de pruebas? Por enfermedades, por pérdidas, ¿sí? Que en la actualidad ya no lo veo como pérdida, sino como una ganancia para Dios, una ganancia para la persona que se va, ¿sí? Ya no veo así cuando, por ejemplo, anteriormente que me apegaba yo mucho al dinero, que decía, es que me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta más allá. Ahora cuando me empiezo a presionar de que no tengo dinero, que pues cómo le voy a hacer, necesito comprar esto, necesito comprar aquello. Ya nada más me quedo pensando, a ver, por el día de hoy, ya tengo que comer, ya tengo que vestir, estoy en un lugar donde vivo, sí. Lo mío ya está cubierto. Mis hijas, bendito sea Dios, están en manos de Dios y Dios está tratando y obrando en ellas, sí. Mis nietos tienen realmente esa protección, ¿sí? Ya no discuto, ya no peleo porque no le veo caso a estar discutiendo ni peleando. ¿Por qué? Porque todo lo que a veces me han hecho, me han dicho, pues detalles así que han surgido, ya no me los cargo yo, sino ya se los entrego a Dios. Y ya le pido a Dios que sea Él el que se manifieste, que sea Él el que se haga cargo de todo, ¿sí?
Hay momentos en que, por ejemplo, traigo yo mi dolor fuerte, ¿sí? Me desespero, me enojo, me pongo, pues, hasta cierto punto de malas o me pongo a llorar. Pero es un lapso pequeño, porque ya después digo, bueno, Dios sabe lo que está haciendo, Dios quiere, Dios me ama a tal grado que no va a permitir que nadie me lastime, que no va a permitir que yo siga pasando por las causas que estoy pasando. Y me empiezo a centrar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que debo yo de hacer para la obra de Dios? Y empiezo a estar orando, empiezo a estar dándole gracias, empiezo a estar diciéndole, bueno, Señor, si me falta fe, ayúdame tú en la fe. Y empiezo a moverme en otra situación diferente. Bien decían, cuando empiezas a moverte en lo sobrenatural, Dios obra sobrenaturalmente. ¿Por qué te lo digo? No con grandes milagros o situaciones así rimbombantes, no. Empieza a cambiar tu forma de pensar, empieza a cambiar tu forma de sentir, empiezas a ver, ya no ver lo tuyo, solamente lo tuyo, sino empiezas a ver más allá. Si te duele algo, te quedas pensando y dices, Señor, pues a mí me duele, hay otras personas que les duele más, mira, ayúdale, y empiezas a orar, a interceder por las otras personas. Si estás viendo un programa de televisión, empiezas a ver, como te digo, en las series que estoy viendo, yo veo la mano poderosa de Dios, cómo va obrando y cómo va jalando poco a poco, cómo te va poniendo en esa situación para que tú regreses a Él. Si tú ves, por ejemplo, nunca te habías puesto a pensar de, ay, cuánto sufren los de cáncer, ¿no? Y ves ese tipo de películas, tú empiezas a orar por las personas que están en esa situación y empiezas inconscientemente a mover todo sobre lo sobrenatural. Empiezas a sentir esa tranquilidad de, bueno, ok, ya tengo cubierto por el día de hoy todo lo que necesito. Ya no me preocupo, ya estoy tranquila, ya estoy feliz, ya estoy bien. Ok, el día de hoy me duelen mucho mis articulaciones. Bueno, me voy leve, ¿sí? Si tengo que llorar, me pongo a llorar y saco lo que traigo por dentro. Pero le doy gracias a Dios porque me puedo mover. Le doy gracias a Dios porque está haciendo su obra en mí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Empieza a cambiar todo, todo cuando empiezas a moverte en lo sobrenatural. Yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿cómo es eso de moverse en lo sobrenatural? Simple y sencillamente hacer lo que no haces naturalmente. Si empiezas a discutir, eres una persona agresiva, violenta, etcétera. Cuando empiezas a moverte en lo sobrenatural, empiezas a moverte al contrario de lo que eres, en el amor, en la comprensión, en la ternura, ¿sí? Cuando empiezas a moverte en lo sobrenatural, en lugar de preocuparte y llenarte y de aflicciones y conflictuarte y qué voy a hacer, qué es, empiezas a moverte y dices, bueno, gracias Señor, porque tengo lo que necesito por el día de hoy. Ya el día de mañana vendrá, ¿sí? Cuando empiezas a presionarte mucho, que quieres ir allá, que quieres ir acá, que me esto, que qué voy a hacer, Dios te empieza a mover y a mostrarte otros panoramas muy diferentes. Esos panoramas donde tú puedes ayudar más, ¿sí? Que te sientes mal, que no te quieres mover, que te quieres estar acostado. Dios empieza a mover también para que en lugar de sentirte, seguir sintiéndote mal, empieces a orar y a interceder desde el lugar donde estás, ayudándole a otras personas. Dios es tan maravilloso y tan hermoso que Él se preocupa por ti, por mí, por todos. Anteriormente yo oía problemas en las noticias.
robaron, mataron, hicieron, etcétera. Sí. Y a mí me daba coraje. Y decía, voy a creer tanta violencia, etcétera, etcétera. Sí. Cuando empiezas a moverte en lo sobrenatural, empiezas a interceder, pidiéndole a Dios que ampare a aquel que fue lastimado, que ampare y ayude a aquel que fue ahora sí muerto, que fue ejecutado o X. ¿Sí? Empiezas a orar por la víctima, por decirlo así, pero también empiezas a orar por el victimario, porque sabes que solamente conociendo a Dios va a transformar su vida, que solamente conociendo a Dios va a venir un cambio tremendo en su vida. Sí. Ya no nada más oras por una área, sino por todo en general. ¿Por qué? Porque vas conociendo que Dios es tan amoroso que quiere que nadie se pierda, excepto aquellos que son hijos de perdición, pero realmente no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te empieza a cambiar el tipo de forma de ver las cosas. Empiezas a vivir en lo sobrenatural, ¿sí? Empiezas a pensar qué es lo que Dios quiere para ellos, cómo crees tú que es lo mejor, ¿sí? O qué pudieras hacer tú como para que pudieras pedirle a Dios que obre. Cuando sigues avanzando en el amor de Dios, cuando sigues tratando con el amor de Dios, te das cuenta que únicamente ya no necesitas pedir, ya simple y sencillamente empiezas a agradecer. Gracias, Señor, por lo que le diste. Gracias, Señor, porque estuviste al tanto. Gracias, Señor, porque le estás dando sanidad. Gracias, Señor, porque ya te llevaste a la persona. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que había en su corazón. Gracias, Señor, porque tú sabes qué sanidad le estás dando. Gracias, Señor, porque le estás acercando a la salvación. Y empiezas a dar gracias. Estuve yo escuchando también la situación de los adictos, ¿sí? Llámale adicción a las cosas, sí, que haces más, ¿cómo te diré? Que llegas a los excesos, esa es una adicción. Exceso de alcohol, exceso de droga, exceso de trabajo, exceso de comida, todo ese tipo de excesos son adicciones. Entonces, empiezas a ver, ¿sí? Si vas conociendo a Dios, empiezas a ver cómo pedir. Empieza a cambiar tu oración. Muchos de nosotros decimos, ¿sí? Muchos de nosotros decimos como nos han enseñado a orar, ¿sí? Queremos orar como nos enseñaron o como hemos escuchado que los demás oran. A mí me conflictuaba mucho porque decía yo, bueno, ¿por qué voy a orar? Ya oraron por salud, ya oraron por trabajo, ya oraron por salvación, ya oraron para sacarlos de adicciones, ya oraron, bueno, ¿por qué voy a orar? Sí. Si tú en unos años anteriores me hubieras dicho, pues ora por el asesino, yo te hubiera dicho no. Como va pasando el tiempo, como vas enseñándote a lo que es el amor de Dios y a qué grado llega el amor de Dios, va cambiando tu oración. Como sabes que el único que tiene la soberanía para hacer las cosas es Dios. Que no necesitas decirle, oye Señor, haz esto, saca de aquí a pon a acá, mira, que no le necesitas decir a dónde y cómo, qué es lo que quieras. Yo antes le decía, oraba yo mucho por unos pastores, pero oraba diciéndole, Señor, mira, ten misericordia, Señor, ayúdales aquí, Señor, ayúdales allá, etcétera, etcétera.
Y Dios me dijo, ya no ores por ellos, ya no me estés diciendo cómo hacer las cosas. Mejor agradece y déjamelo a mí, ¿sí? Ahora cada vez que oro por alguien le digo, gracias Señor porque sé que tú estás al tanto, ¿sí? Gracias Señor porque si necesitas sanidad, yo sé que tú sabes si es sanidad del alma, si es sanidad espiritual, si es sanidad física. Gracias Señor si está pasando por pruebas fuertes, solamente fortalécelo Señor. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Si tú ya estás tratando ahí, si tú ya sabes qué vas a hacer, si tú ya sabes cómo lo vas a acercar, si tú ya sabes cuáles son tus planes, ¿qué te puedo decir? Hágase tu voluntad, que se cumplan tus planes, Señor. ¿Sí? Yo quisiera esto, yo quisiera aquello, yo quisiera más, pero Dios tiene exactamente. Dios sabe, la soberanía de Dios es tan grande que Él sabe exactamente lo que va a hacer. Cuando se me vienen ataques del enemigo, lo único que le digo a Dios es, está en tus manos, Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo no me puede hacer nada si Dios así no lo permite. Y si Dios lo permite, Él ve más que yo, sabe más que yo, piensa mejor que yo. ¿Sí? Pues yo nada más le digo, ¿sabes qué? Pues muéstramelo, Señor. Si me está engañando, pues queda en tus manos, mi Dios, porque yo no veo más allá. Tú sabes lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. No puedo más. ¿Sí? Tú sabes exactamente lo que vas a hacer. Y se lo entrego a Dios. ¿Por qué? Porque es tanto el amor de Dios que siendo su Hijo unigénito, lo dio para salvarte a ti y a mí. Tan solo con creer en Él, tan solo con aceptarlo a Él. ¿Sí? Dios te ama y nos ama a tal grado que solamente con que tú aceptes a Cristo en tu corazón y creas, Dios va a hacer todo lo demás. O tan solo tomes la decisión de querer creer, Dios hace todo lo demás. Él planeó desde el momento mismo en que caímos por desobediencia y estaba planeando cómo volvernos, ¿sí? Cómo restaurar esa caída, cómo salvarnos. Dios es infinitamente sabio, infinitamente soberano, infinitamente amoroso y misericordioso. ¿Sí? Dios nos ama tremendamente tanto a ti como a mí. Dios no va a permitir que nadie se pierda, ¿sí? Que nadie quede fuera de su salvación. Aquí nada más el problema es que tú lo decidas y que tú lo quieras. Porque aquí mismo, como te digo, Dios te da las manos libres. Si tú quieres creer en Jesús, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, acéptalo. Si tú crees en los ángeles, le pides las cosas a los ángeles, acuérdate siempre que un ángel es sujeto y obediente a Dios. Tú no puedes mandarlo, tú no le puedes decir, solamente escuchan la voz de Dios. Solamente ellos obedecen a Dios. ¿Quieres algo? Pídeselo a Dios. ¿Necesitas algo? Pídeselo a Dios. Dios creó los ángeles, Dios creó los arcángeles, Dios creó el mundo espiritual y el mundo físico. Sí. Si tú estás centrado en otras cosas y poniendo tu fe en otras cosas, evalúalo. Ve realmente lo que estás haciendo. Ve lo que estás enseñando. Y regrésate
a tu Creador, aquel que sabe lo que piensas, que sabe lo que quieres, que sabe sobre todo lo que Él quiere para ti. Sí. Ese Dios poderoso que está contigo y conmigo, que está en esos momentos de tristeza, en esos momentos de enojo, en esos momentos de desesperación. Dios está ahí. Es el único que va a estar contigo siempre. Es el único que no te va a dejar solo o sola. Sí. Yo te invito a que vayas conociendo ese Dios maravilloso que siempre va a estar contigo. No necesitas pregonarlo a los cuatro vientos. Tú y Dios, Dios y tú. Ponte a platicar, ponte a decirle, ponte a sacar. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de acusar a alguien, acúsalo con Dios. Sí. Y Dios es tan maravilloso que Él va a trabajar. Sí. De acuerdo a cómo tú realmente creas en Él, Dios va a ir obrando. De acuerdo a cómo quieras caminar en lo sobrenatural, Dios va a estar contigo caminando en lo sobrenatural. No esperes cosas rimbombantes, sino simple y sencillamente que vas a ir en contra de tu naturaleza humana, en contra del egoísmo, de la vanidad, del egocentrismo, de la soberbia. Vas a empezar a ver cómo vas caminando en forma diferente. Vas a empezar a ver cómo va cambiando tus oraciones. Empezamos rezando, porque muchos de nosotros se nos enseñó a rezar, a repetir, repetir, repetir oraciones, ¿sí? Pero te vas dando cuenta que Dios no escucha nada más la repetición de oraciones. Dios te quiere escuchar qué tienes, qué sientes, qué te pasa, qué necesitas, qué quieres que haga por los demás. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. Dios quiere que tú te acerques a Él. ¿Para qué? Para que Él se pueda acercar bien a ti. Dios quiere que si estás en tristeza, estás en duelo, estás enojado, todo lo que tú traigas se lo entregues y ya no sigas cargado. Ya no sigas sufriendo, ya no sigas en depresión. Hay momentos en que sí, en verdad llega el momento en que sientes que tú dices, pues hoy no me paro de la cama. ¿Sí? Cuando a mí me pasa eso, Dios me dice, pues ya que estás acostada, aprovechando el momento, ponte a orar por tus hermanos, ponte a orar por aquellos que lo necesitan, ¿sí? Ya que estás viendo la televisión, pues fíjate en qué personas no pensaste y ponte a orar por ellos, ¿sí? Ya que estás escuchando una canción, en lugar de escuchar las canciones que te lastiman, que te afectan, pues ponte a escuchar, ponte a hacer una alabanza, ponte a cantarle a Dios. Sí. Dios quiere que te acerques a Él como Él quiere acercarse a ti. Dios quiere que estés con Él como Él quiere estar contigo. Si se te va el sueño, que luego a mí me pasa mucho, ¿sí? Anteriormente se me iba el sueño y me ponía yo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? A preocuparme, no vaya a estar mala de esto, no vaya a estar mala de aquello. Y luego si me pongo, ¿y qué va a pasar? Y en lugar de preocuparme por eso, cuando se me va el sueño, me pongo a platicar con Dios. Me pongo a darle gracias, ¿sí? A veces pongo la televisión nada más que suene, le pongo el sleep, para que se apague cierta cantidad de tiempo y me sigo durmiendo, ¿sí? Hay veces que me quita el sueño Dios, me pongo a orar por las personas que se me vienen a la mente, por las personas que se me viene su nombre a la mente. Luego hay veces que personas que ni conozco, pero Dios sí las conoce
y me pongo a orar. Que se viene la preocupación por mis hijas, me pongo a orar por mis hijas y a darle gracias, porque aunque yo no pueda estar, Dios está con ellas, que es lo más importante, ¿sí? Que es lo principal, que Dios esté con ellas. Porque hay momentos en que uno quisiera hacer las cosas, quisiera convencerlos, quisiera enseñarles, pero solamente el que conoce qué piensan, qué sienten y cómo están, es Dios. Tú no puedes cambiar ninguna mentalidad, tú no puedes cambiar nada, excepto tú lo único que puedes hacer es entregárselos a Dios y sea Dios el que obre. Si Dios, por ese gran amor que nos tiene, por ese intenso amor, dio a su Hijo en sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados y salvados y tuviéramos vida eterna, ¿qué no va a hacer por tu hijo o por tu hija? ¿Sí? ¿Qué no va a hacer por cada una de las personas que le presentes tú? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que ya tiene conocimiento de todos los planes. Como decía Dios, no me digas qué voy a hacer, agradéceme que lo estoy haciendo. Cuando veas que tus hijos o tu esposo o tu esposa o quien sea está pasando por problemas fuertes, no le pidas porque que se le resuelvan los problemas. No le digas que se le resuelvan los problemas y cómo se los vas a resolver. No. Dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Fortalécelo, que se acerque más a ti, porque estando más cerca de ti, se van a resolver todos los problemas que ellos tengan. ¿Sí? Jesucristo decía de sus discípulos, Padre, no te pido que los quites de tribulación, sino fortalécelos en el espíritu, fortalécelos en su fe, para cuando se lleguen las tormentas fuertes, puedan mantenerse firmes. Jesucristo les decía a hombres de poca fe, porque si realmente tienes fe en Dios, ¿qué te puede preocupar? ¿Que alguien te haga algo? Vas con Dios. Sí. Lo que te debe de preocupar es cómo traes tú. Ahora sí me voy a acordar de esa vez que te decía yo de la maleta. ¿Qué traes en tu maleta? ¿Traes amor? ¿Traes odio? ¿Traes perdón o resentimiento? ¿Amargura o gozo en Dios? ¿Temor o amor a Dios? ¿Qué traes en tu maleta? ¿Sí? Dios, por ese gran amor que nos tiene, nos hizo salvos, nos hizo que solo cree en Jesucristo y no te preocupes por lo demás. Dios va a ir haciendo tremendas cosas. Dios va a ir enseñando tremendas cosas. Acércate a Dios, platícale a Dios, únete cada día más a Él. Y Dios te va a ir mostrando y vas a ir caminando en lo sobrenatural. Vas a ir caminando en lo contrario de la naturaleza humana. Vas a caminar en amor, en confianza, en perdón. Vas a caminar en esa misericordia. Nadie puede ser misericordioso si Dios no ha sido misericordioso con esa persona. Si tú no has aceptado la misericordia, te has sentido digno de ser hijo de Dios, no vas a poder aceptar, ¿sí? Y ayudarle a los demás a que se sientan dignos hijos de Dios. Porque todo lo que se hace, es como decía Jesucristo, todo lo que yo estoy haciendo es porque de mi Padre lo vi que lo hizo. Todas las palabras que yo digo no provienen de mí, de mi sabiduría, provienen de mi Padre, porque oí que mi Padre lo dijo.
Todas estas palabras que te estoy diciendo no provienen de mí, porque yo sé que mi Padre las pone en mi mente, las pone en mi corazón, porque sé que Jesucristo fue el que me dio esa semejanza a Dios, esa imagen de Dios en mi corazón. Ahora sí, como se dice, yo no puedo dar lo que de Dios no he recibido. Dar amor, solamente que me acerque a Dios para que me llene de amor. Dar perdón, aceptar que Dios me ama tanto, que me perdona cada vez que acudo a Él, diciéndole, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti, contra el cielo, perdóname. Y Dios me da ese perdón. Yo no puedo amar a mis hermanos y ser misericordioso si no he aceptado la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jesús? ¿Hubieras llegado hasta donde Él llegó, viendo a las personas como son? ¿O hubieras dicho no? Sigo en mi vida. Quiero seguir en mi vida. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Jesucristo? Tú como padre, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Jehová, de nuestro Padre? ¿Qué hubieras hecho? Hubieras dado a tu hijo para que fuera sacrificio, para el perdón de los pecados de otros. Eso que contestaste es naturaleza humana. Si dijiste que no, es natural, es normal en el ser humano. Pero aquellos que creemos en Cristo, aquellos que sabemos quién es nuestro Padre, aquellos que queremos seguir a nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que aceptar el sacrificio que hizo tan grande de su Hijo. Y tenemos que ser semejantes, semejantes en amor, semejantes en perdón, semejantes en misericordia. Tenemos que ser semejantes a lo que Cristo nos ha enseñado. Tenemos que ser semejantes, ¿sí? Y dar lo que Dios nos ha dado. Andar en lo sobrenatural. Tenemos un Padre soberano y sobrenatural, ¿sí? Que va en contra del pecado, ¿sí? Él es santo. No le gusta el pecado. Ama al pecador, pero no le gusta el pecado. Aborrece el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ama como eres. Te busca. Trata de acercarse a ti. Te quiere cerca de Él. Pero te quiere santo, te quiere limpio, te quiere que aceptes el perdón de Dios para que todos tus pecados te sean perdonados. Quiere que desde tu corazón le digas lo que sientes, lo que piensas. Todas esas cargas que tú traes, Jesucristo dice, dénmelas. Entrégame todas esas cargas. Quiere que puedas dormir tranquilo, que puedas sentirte feliz. Que aunque pases por las tribulaciones más fuertes, sepas que Dios está contigo, que Jesucristo está ahí contigo. Que solo necesitas decirle, dame fortaleza y enséñame qué es lo que tengo que aprender de esto. ¿Qué necesito saber? ¿En qué me tengo que preparar? Ayúdame. Si me hace falta fe, ayúdame con mi fe. Permíteme entender. Y Dios va a hacer todo lo demás. Dios va a hacer grandes y grandes cosas. Solamente el asunto es que tú quieras dejarlo. Si tú estás sujetándote al mal, pecando, criticando, engañando, etcétera,
tú te estás sujetando al mal. Si tú quieres ser autosuficiente, no depender de nadie, no hacerle caso a nadie, tú estás en rebeldía. ¿Qué es lo que está pasando? Te estás sujetando al mal. Dicen que aquel pensamiento que más está en tu vida es el dueño de ti y de tu corazón. ¿En quién piensas? ¿En qué piensas? ¿En hacer el bien? ¿En hacer el mal? ¿En qué? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque ese pensamiento más fuerte que tienes en tu cabeza, es el pensamiento que hay en tu corazón. Y es a quien tú estás sirviendo. ¿A quién estás sirviendo? Yo te invito a que te pongas a platicar con Dios. Sí, que le digas, que le enseñes, que le muestres. ¿Sí? Él te conoce completamente hasta lo más profundo de tus sentimientos, de tus pensamientos, Dios los conoce y aún así te ama. Entonces te invito a que aceptes ese amor de Dios, ¿sí? Y lo enseñes. Sé testigo, sé testimonio de Jesucristo, de todas las grandezas que Dios va a hacer en tu corazón. Y vas a ver cómo vas a empezar a cambiar tu oración. Ya no vas a necesitar orar como los demás. Solito va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a inspirar y te va a estar ayudando y te va a estar enseñando. Y si hay momentos en que tú no puedes o no sabes qué decir, va a empezar el Espíritu Santo a estar orando por ti. Y va a empezar a darse todo aquello que Dios permitirá que se dé en ti. Dios es soberano. No te preocupes. Él te ama y te ama infinito. Así es que yo te invito a que hables con Él, que platiques con Él. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que siempre dices lo mismo. Es que si yo lo hago y sé cómo se siente, yo te invito a que lo hagas tú también. Sí, hay momentos de debilidad, sí. Pero si tú te acercas a Dios, si tú estás hablándole a Dios, Dios te va a contestar, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar. Bien dicen las Escrituras, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas que ni siquiera te imaginabas. Que no van con la lógica y el razonamiento. Son cosas completamente que tú ni te imaginabas. ¿Sí? Pues te espero el próximo miércoles. Si tú crees que esta plática es de bendición para otros o puede ser de bendición para otros, sí te pediría que lo compartas, ¿sí? Voy a poner en Facebook, ¿sí? Voy a poner ¿cómo se llama? El link del canal de YouTube, donde se van a subir estas prédicas, bueno, no prédicas, pláticas. Estas pláticas y donde hay muchas otras pláticas que te pueden servir. Si tú consideras que son de bendición, compártelas, ¿sí? Dios va a obrar de acuerdo a cómo Él piense o como Él ya tenga planeado en aquellas personas que se lo compartan. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el próximo miércoles, ¿sí? Para seguir platicando, para seguir hablando. Todo aquello que Dios nos dé, todo aquello que Dios nos muestre, ¿sí? Cuídate mucho. Yo sé que Dios está contigo y tú vas a estar con Él. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.